Buenas tardes. Agradezco la invitación al doctor Román Rocha y a todo el equipo que prepara este seminario, este espacio de discusión y de debate en un momento político como el que vive México. Entonces se agradecen estos espacios para pensar, para debatir, también para decir que no estamos de acuerdo, pero para pensar propuestas colectivas acerca de cómo se concreta y cómo se hace un ejercicio concreto del derecho a la salud. Y en nombre de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, Región México, también agradezco este espacio y esta oportunidad de transmitir algunos elementos que me hacen pensar acerca del tema que hoy me convocaron, que se titula Las políticas neoliberales frente al derecho a la salud en México. ¿Puedes pasar la otra, por favor? ¿Sí? Entonces, y también, agradezco a quienes están conectados por las redes, que están en los estados, en otra parte, ¿no? Y por supuesto a los que están acá. Entonces, miren, la hoja de ruta que yo propongo para esta, no me gusta decir exposición ni nada, sino como esta presentación, compartirle algunas ideas, algunos problemas, ¿no?, con respecto a este tema. Y siempre me gusta pensar desde dónde estoy hablando, ¿no? ¿Cuál es mi lugar de enunciación propio? ¿Cuál es mi visión del mundo y la perspectiva de análisis? Porque no va a ser igual el análisis o lo que pueda compartir una persona que sea de otra formación o hasta propiamente médica o enfermera, que la que pueda proporcionar alguien desde las ciencias sociales. Entonces, no está bien o está mal, sino simplemente hacerlo explícito. Entonces, mi lugar de enunciación, algunos conceptos claves que voy a compartir con ustedes, no por pensar que no sabemos, sino solamente para tener algún consenso de cuáles son estos conceptos claves a lo largo de la presentación. Puntualizar algunos antecedentes de lo que fue este proyecto político neoliberal y las particularidades, cómo se vive en México, las políticas propiamente neoliberales, algunas características y dimensiones de esas políticas, sobre todo haciendo énfasis en la política social, y algunas consideraciones finales. ¿Puedes pasar? Entonces, mi lugar de enunciación es una mirada que va, sí soy profesora, sí es desde la academia, pero también hay una parte política, de compromiso político, ¿no? Y por eso mi presentación está sobre todo que soy integrante de la mesa directiva de ALAMES. ALAMES pensamos que es un espacio político de compromiso y sobre todo que está con su objetivo de estar en el debate, en la disputa del discurso de un derecho a la salud, por un derecho a la salud y a la vida digna. Entonces, esa es la mirada, eso es lo que les voy a presentar desde esta tarde, ¿no? Desde el 2010 soy socia y soy miembro de este ALAMES, y actualmente soy de la mesa directiva 2017-2019, y aquí aprovecho para hacer una propaganda a nuestro Congreso Nacional, que va a ser el 7º Congreso Nacional, va a ser en Zacatecas, en octubre, 23, 24 y 25 de octubre, y ya les enviaremos la información, aprovecharemos el espacio de la comisión y el que nos brinde el doctor Román para hacer la difusión e invitarlos para el debate en ese sentido. Y la perspectiva de análisis está dada desde la determinación social, y ahí se nota que vengo, ¿no?, del doctorado en Ciencias de Salud Colectiva de la UAM Xochimilco, y una crítica que tiene una visión crítica acerca de los procesos vitales humanos como nacimiento, salud, enfermedad, muerte, ¿no?, que está acompañada desde esa mirada que les insisto, desde las ciencias sociales, para comprender estos procesos, los sujetos, las demandas y la respuesta social organizada en los distintos niveles. En un momento, la medicina social y la salud colectiva, como esa corriente de pensamiento crítico,
se enfocó mucho en los procesos macroestructurales y se abandonaba un poco esas intersubjetividades en salud. Sin embargo, en los últimos tiempos hay que decir que las investigaciones y las tesis han apuntado también para recoger, para sistematizar y para analizar cómo se construyen esas intersubjetividades en salud y cómo acompañan procesos de consenso, de negociación con respecto al Estado. La siguiente, por favor. Entonces, esto que les decía sobre algunos conceptos claves, creo que mis compañeros también a lo largo de sus exposiciones van a apuntar a esto, pero solamente para ponernos así como una especie de consenso, ¿no? Este neoliberalismo que aparece como una categoría explicativa, que parece que es todo y a la vez es nada. Por eso creo que es importante este espacio. Y que nos va a organizar la sociedad principalmente basada en el mercado. Entonces hay un fundamentalismo del mercado y hay un énfasis en el individuo. Pero no solamente es que el neoliberalismo esté como una categoría explicativa, ¿no? Que nos ayuda, o que no sé si nos ayuda, pero que intentan explicar el mundo o la vida en sociedad a través del neoliberalismo, de este vínculo con este mercado que organiza la vida en sociedad. Entonces cambia profundamente las relaciones entre el Estado y la sociedad, entre el Estado y las familias, el mercado y otros actores. Pero este neoliberalismo no aparece así como de la nada, como algo allí que está como marginal, como una especie de etiqueta, sino que aparece como un proyecto político. Y eso es lo que nos permite explicar todas estas políticas que se dieron a lo largo de todas estas décadas. Entendiendo proyecto político más desde una visión gramsciana que tiene que ver con ese conjunto de creencias, intereses y concepciones del mundo y las representaciones de lo que debe ser la vida en sociedad, los cuales orientan la acción política de los diferentes sujetos. Y esa acción política, desde este punto de vista más gramsciano, tiene que ver con una intencionalidad. Entonces no es meramente cómo se comportan los individuos, cómo es la acción del Estado y cómo van a ser los otros actores allí en juego, una mera casualidad, sino que forma parte de que se instala como un proyecto político, y un proyecto político que tiene sus ramificaciones en lo económico, en lo social, en lo fiscal y en casi toda la vida, ¿no? Entonces, por eso coloco allí proyecto neoliberal, y no solamente como una política neoliberal, sino hay un proyecto neoliberal, y creo que México fue en la región uno de los países que más consolidó o ayudó a consolidar este proyecto, ¿no? La salud, como otro concepto que vamos a estar, la salud como un derecho o como un bien privado individual. Para quienes somos de Alames, la salud es un derecho amplio, y también es un derecho, el derecho a la protección de la salud, que tiene que ver más con la atención. Discutimos eso, no es un bien, es un bien público, pero no es un bien privado, no debe dejarse a la lógica de lo privado, del mercado. Los sistemas de salud como esa respuesta social organizada, es decir, ese conjunto de actores e instituciones que se juntan para resolver los problemas de salud, que va más allá de la atención en realidad. La siguiente. La política social como ese conjunto de acciones gubernamentales, y que tiene que ver también con lo que definan de la política de salud. La política de salud entendida como una parte importante de la política social. Es más, eso lo entendió muy bien el proyecto neoliberal, porque van a ver después en salud cómo representa todo el espacio para las ganancias, ¿no? Y las políticas públicas, y coloqué toda esa definición como estos cursos de acción gubernamental, donde se ve, donde un problema se califica como un problema público, una situación que está problematizada socialmente, pero que eso no es así como de manera neutral que se presenta, sino que está atravesada por los principios y los valores políticos que estén en ese contexto, en ese momento. Por eso coloco en azul proyectos políticos, una vez más, que emergen en el seno de una colectividad humana. Yo, como soy politóloga, siempre estoy tratando de ver esta relación con las políticas, pero lo coloco así, con las políticas, con el proyecto político, porque quienes estudian las políticas públicas pareciera como que sí es ajeno de la estructura y de los procesos,
solamente analizar las fases de la política pública, diseño, implementación y evaluación, como si fuera ajeno de todo el proceso político, de la política con mayúscula, de la política como ese reno en el conjunto de actores que están decidiendo allí, ¿no? Que es conflicto, que impone negociaciones, consensos. Entonces está atado las políticas públicas a los proyectos políticos. Por eso que digo que el proyecto político es el proyecto neoliberal. Derecho a la salud, que ya lo tocamos en la sesión pasada, la compañera Adriana, y el derecho a la protección de la salud, que tiene que ver con una parte del derecho a la salud, pero que se enfila específicamente a la atención a la salud, tiene que ver con la prestación, con los servicios, y enmarcar esta discusión en los derechos sociales más amplios que deben ser exigibles. Si los derechos no son exigibles, se proponen, se piensan como simples aspiraciones, y eso no es lo que nosotros queremos, ¿no? La siguiente, por favor. Hay algunos antecedentes, solamente para puntualizar, de cómo se instala este proyecto neoliberal, ¿no? En América Latina los sistemas económicos y políticos se transforman y las relaciones del Estado-sociedad se complejizan. Empieza un agotamiento del modelo de industrialización, de sustitución de importaciones y crisis económicas recurrentes, es decir, altas tasas de inflación, y empiezan a haber un declive, ¿no?, en algunos indicadores, y entonces empieza a hacer todo un discurso de abandono de las tareas de lo que fue el Estado keynesiano, ¿no?, conformado eso sobre todo en los principales países centrales europeos de la posguerra. Y entonces empieza como un proceso como cuando te dicen, queremos esto vamos como preparando el terreno, ¿no? Entonces hay altas tasas de inflación, el Estado es inoperante, hay costos burocráticos muy altos, entonces se necesita que entre el sector privado. Necesitamos privatizar, necesitamos entregar, traspasar, ¿no? Y entonces hay una crisis fiscal de los estados en la región en los años 80, ¿no? Y empiezan toda esta discusión que les decía del agotamiento, del proceso, del modelo de sustitución de importaciones. Y lo que dice, por ejemplo, una autora, Laurel, es que esos gastos públicos excesivos que empiezan a ser criticados más o menos en los finales de los 70 y entra la década de los 80, dice que es el aumento desmedido de la deuda pública por las tasas de interés en el transcurso de los 80, que pasó del 4 al 17%. La siguiente, por favor. Entonces, todo ese panorama que empieza como a preparar el terreno para la instalación o implantación del proyecto político neoliberal, empieza a mermar y empiezan así las élites y los grupos en el poder de los distintos países, y hay que decir que fueron distintas, estos proyectos se instalaron de manera distinta, debido a especificidades y al contexto diferente de cada país. No fue lo mismo México que hablar del proyecto político, del proyecto neoliberal en Guatemala o en los países de Centroamérica, ¿no?, donde había una institucionalidad que estaba ahí, no completamente, sustentada, ¿no? Entonces hay un problema con la implantación de ese modelo. No se instala, menos mal, digo yo, ¿no?, anota de pie, menos mal, porque no se instala de manera igual, dependiendo de la conformación histórica, de los actores, ¿no?, de las relaciones que tienen para negociar con Estados Unidos, hay que decirlo así. Y entonces aparece, yo no sé si era esta presente diapositiva, pero aparece, pero no importa, ahí voy a ir con esta después. Aparece, si quieres le damos a la otra, a la que sigue de esta, algunas características, la anterior, algunas características que empiezan a emanar del proyecto neoliberal, o sea, las políticas, esos cursos de acción gubernamental. ¿Se acuerdan que les dije que son esos intentos por resolver algunas situaciones que socialmente son problematizadas, pero que eso está atravesado por concepciones políticas e ideológicas de este modelo? Y esas características tienen que ver con el propio proyecto que son hacia la focalización, es decir, focalización de las poblaciones, ¿no? Una estrategia selectiva de intervenciones, una descentralización, pero no una descentralización de decir, ay, vamos a fortalecer las capacidades locales, no, una descentralización que diga, bueno, me despojo de estas capacidades para reducir, porque empieza la estrategia de reducir del costo-eficiencia, costo-efectividad, y entonces lo que importa es la rentabilidad, la estabilidad financiera.
Ese es el parámetro para el proyecto. ¿No? Empiezan las transferencias condicionadas, competitividad, empieza a aparecer, pero eso ya más un poco adelante, el manejo social del riesgo y la presencia activa de algunos actores multilaterales, ¿no? Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo creo ahora… La anterior, por favor. Y entonces todas esas características que son de las políticas neoliberales y que cada una de esas se desarrolla de manera particular en la política social que es la que nos interesa, específicamente la política de salud, cómo hace frente, cómo merma el derecho a la salud, tiene algunas dimensiones que me gustaría repasar rápidamente con ustedes, y usted, doctor, me dice cuándo, porque si no yo voy a seguir hablando acá, pero voy a pasar con ustedes algunas dimensiones solamente para que podamos comprender la magnitud del cambio del proyecto neoliberal, ¿no? Las dimensiones de la política social y en una perspectiva comparada. Es decir, la política que había antes de la instalación del proyecto neoliberal, por ejemplo, en los objetivos tenía que ver con evitar los conflictos, entonces hacía una distribución. Es decir, el sistema de protección social, que en América Latina y en México un sistema de protección tiene que ver con los dispositivos de las políticas sociales y algunas asignaciones que se acuerden entre los distintos actores, arreglos institucionales que se dan allí, tiene que ver con las cuotas de obreros patronales, sobre todo la seguridad con quienes son trabajadores formales, ¿no? Entonces el objetivo era ese, cuidar a las poblaciones, los sujetos que están protegidos por eso y evitar los conflictos distributivos. Cuando pasa a una política social de tipo neoliberal, entonces el objetivo ya no es ese, el objetivo aparece como el combatir a la pobreza. Por eso es que recordamos todo, empieza todo el movimiento de los pobretólogos, ¿no? Todos los que estudiamos y vamos, todo es el combate a la pobreza, ¿no? En cuanto a la cobertura antes, las políticas sociales con respecto al proyecto neoliberal tenía que ver con las clases medias, sobre todo los urbanos, eso estoy hablando de manera general, América Latina y México, ¿no? En la cobertura la política social propiamente neoliberal tiene que ver con la cobertura a los más pobres, por eso le hablaba de las características de la focalización y la selectividad, ¿no? Los destinatarios vuelven a ser estos, pareciera repetitivo, pero así es, ¿no? Son los pobres y después a medida que se va avanzando, son los pobres de los más pobres y empieza a hablarse de la pobreza extrema. Cuando los destinatarios antes estábamos hablando que eran los trabajadores formales, que por supuesto quedaban fuera algunos, y en México quedaban fuera la población rural, ¿no? Y del campo, pero había un cimiento de un sistema de seguridad social, de protección social. No, hay que hacer la nota al pie, no se puede hablar en América Latina de estados de bienestar, como se habló en la Europa de la posguerra, pero sí aquí como algunos regímenes de bienestar y sistema de protección social, ¿no? Los actores en cuanto al Estado, el Estado antes era como el actor principal y el único que intervenía, ¿no? En las políticas económicas y en las políticas sociales, y después pasa a ser una intervención más selectiva, residual, ¿no? El mercado antes no intervenía y luego pasa a ser un actor principal porque toda la vida en la sociedad regula todas y cada una de las actividades que se dan allí en esa sociedad. Antes no habían otros actores, pero después sí, después de la política social que se hace en el neoliberalismo, aparecen otros actores, el sector privado, aparece algo por supuesto, de lo público, y aparecen actores, las ONG, ¿no? Aparecen otros actores allí. La institucionalidad era una institucionalidad que estaba bastante fuerte y después en la política se empieza a achicar, es decir, a reducir, y por eso hablan de la descentralización. Y el financiamiento, que era principalmente antes público, luego pasa a tener una importante entrada e inversión de lo privado. De hecho, se empieza a hablar en lo público también de inversión, ¿no?
Las prioridades de la política social antes empiezan, era poder evitar justamente, me lleva a los objetivos, evitar los conflictos, ¿no? Se protegía mucho aquellos grupos que daban estabilidad al régimen, a los gobiernos, porque estamos aquí hablando en un contexto de América Latina de olas de la democratización, ¿no? Y las prioridades de la política social pasa a ser nuevamente en la época, en el proyecto neoliberal, la lucha contra la pobreza, el combate a la pobreza. Luego, en lo que se llama la política social emergente, que es más del 2002 como para acá, se empieza a hablar de una política social que no solamente combata la pobreza, sino la exclusión, ¿no? Pues justamente por todo el sector urbano que había dejado fuera del desarrollo, ese crecimiento económico que nunca se reflejó en una inclusión de los grupos sociales, ¿no? La relación, la política social con la política económica, antes del proyecto neoliberal era una relación que no estaba totalmente vinculada una con otra, ¿no? En el proyecto neoliberal está vinculada completamente. Es de hecho la política económica quien de alguna manera da los lineamientos para la política social. Luego, más adelante se empieza a hablar de una integración más, una relación más complementaria, integrativa, ¿no? Que es como en la política social que estamos. Y el ideario social, este es importante porque justamente los proyectos políticos tienen que ver con eso, con generar un conjunto de principios y valores que tiene que ver, el de antes, con estas masas de trabajadores urbanos, tenía que ver con la solidaridad, ¿no? No sé qué suena allí. Y luego, ¿sí? En el proyecto neoliberal, el ideario social empieza a ser más bien la responsabilidad individual, ¿no? Empieza hacia el individualismo, y así esas dimensiones de cómo era antes una política social y cómo es después la política social en el proyecto neoliberal, nos va dando como las ideas de cómo quedan los derechos frente a estas políticas, ¿no? Si las políticas deberían viabilizar e implementar los derechos sociales, entonces ya ahí podemos ir sacando como las conclusiones, ¿no? Cómo queda frente el derecho a la salud con una política social de este tipo. Más adelante, por favor. Más. Y entonces las políticas neoliberales en salud en México, creo que solo toca un poco mi compañero Víctor, pero solamente para decir, hay una reconfiguración del financiamiento, una privatización de lo público, pero solo lo público que es rentable. Selectividad de intervenciones, focalización de poblaciones, aseguramiento individual y conformación de los paquetes básicos de atención. Por eso que se habla como una política social minimalista, y los servicios públicos tienen una concepción minimalista, ¿no? Perfiles patológicos que coexisten con problemas carenciales, infecciosos, o sea, un perfil epidemiológico más complejos. Se habla de una polarización epidemiológica y una regresión sanitaria, es decir, la polarización epidemiológica empieza un incremento de las diferenciales de morbimortalidad en espacios, lo que llamamos espacios población determinados, de grupos, de estados, ¿no? Y una regresión sanitaria de enfermedades que pensábamos que ya se habían erradicado. La siguiente, por favor. Disminución del presupuesto destinado al sector, y intenté buscar el gasto en salud, cómo había decrecido, pero creo que no está allí en la presentación, pero después estoy segura que ustedes, que son también expertos en estos temas y que los trabajan, podemos ayudar para la discusión. Una descentralización vertical sin recursos, privatización selectiva de servicios y beneficios. Les digo que lo que es rentable, ¿no? Traslado de los costos de la atención a los usuarios, acentuar la fragmentación y la exclusión debido a que la ampliación de la cobertura no significa necesariamente acceso a los servicios. Y ese es todo el discurso que empieza a privilegiar y a predominar en la política social. La cobertura. De hecho, hasta hoy se habla de la cobertura universal. Y sabemos, quienes estudiamos estas cosas, que cobertura no es igual, no necesariamente a acceso a los servicios, ¿no? Adelante, por favor, la otra.
Estos son algunos indicadores sociosanitarios seleccionados, como la población en condiciones de pobreza, en pobreza extrema, del ingreso, el índice de Gini. Tengo unos datos, son del 2014. Si quieren después los podemos revisar, igual la presentación va a quedar. La siguiente, por favor. ¿Qué ha dejado estas políticas neoliberales en este México? Fíjense que en la bibliografía, cuando se hablan del neoliberalismo en México, mencionan a estos tres gobiernos que todos sabemos muy bien, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Zedillo, como que estos tres gobiernos concentran en casi 2 décadas el desmantelamiento, no sé, desmontan completamente el sistema de protección social, que ya tenía algunas carencias, tenemos que decir, pero que sin embargo resolvía y tenía un sistema de seguridad social que podía jalar algunos hilos de instituciones fuertes. Pero estos tres gobiernos que entran en este modelo, en esta lógica y este viraje al proyecto neoliberal, desmontan todo el sistema de seguridad, no todo, pero sí en gran parte. Entonces, todo esto que se había logrado más o menos después del pacto postrevolucionario, se desmonta, ¿no? Y empiezan, y en cada uno de los sexenios se puede revisar, en los que hay mayor recaudación fiscal, devalúan la moneda, ya en el 82, en el de Miguel de la Madrid empieza la introducción de los seguros privados de enfermedad, y empieza todo este cambio en la política social de Coplamar, que se desmonta y después empieza Pronasol, ¿no? O Solidaridad, y después pasa a Progresa, y después llega a Oportunidades, ¿no? Y todos cada vez más selectivos y con las transferencias condicionadas, ¿no? Y haciendo cada vez más esto, no solamente atender a los más necesitados y a los más pobres de los más pobres. Empiezas sí casi que tienes que mostrar tu cartel, ¿no? Yo soy pobre, pero del más pobre, de la pobreza extrema, de la familia que está allá, y además recae en las mujeres. La responsabilidad está recayendo en las familias y principalmente en la mujer. Entonces todo ese panorama que hubiese querido mostrarle con gráficas y datos, y ya se me va a acabar el tiempo, pero nos deja un saldo, como decía el doctor, el moderador, es un saldo devastador. Así que preocupa lo que ha dejado las políticas neoliberales. Pónganse que no estamos en salud, pero el saldo que deja es devastador, es alentador, desalentador completamente. Entonces, el salario pierde capacidad adquisitiva y persiste en carencias sociales. En México la pobreza se incrementa. Ese sueño de combatir a la pobreza no lo logra. Ahí están los datos en cada uno de los países, lo podemos revisar. No soy yo tan buena revisando datos cuantitativos, pero sí podemos revisarlos y comprobar, ¿no? Están las evidencias. Aumento de la población pobre, regresión en algunos derechos sociales. La siguiente, por favor. Incremento de muertes por homicidios que impactan la esperanza de vida. La separación del modelo, se insisten en separar el financiamiento de la prestación de los servicios, del modelo de gestión, del modelo de prestación, del modelo de financiamiento, como si hubiese aquí algo que puede solamente manejar los recursos, y allá abajo estén otros que presten los servicios. Fragmentación, una mayor fragmentación, desfinanciamiento y precarización del sector salud, énfasis en una atención curativa e individual, porque recuerden que el neoliberalismo pone el énfasis en el individuo, no está en lo colectivo. El individuo es ese sujeto que solamente me importa. ¿Por qué importan? Uno se pregunta, ¿por qué importan los pobres? Porque los pobres no pueden insertarse en el mercado, en las dinámicas del mercado. Por eso me importa. Por eso la lógica y el discurso del Banco Mundial en ese momento es el capital humano. Porque me importa que ellos dejen de ser pobres, vulnerables, para que se puedan insertar en las bondades y en las dinámicas del mercado. Y violencias y un desplazamiento de familias, que eso ya da para otra sesión, que es terrible y que impacta, por supuesto, en salud, y en esa salud que nosotros vemos como una salud amplia, una salud
que es una metacapacidad, una condición necesaria para el pleno fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas. La siguiente. Aquí está el coeficiente de Gini, lo podemos revisar cómo en realidad, ¿no? La desigualdad no es algo que aumenta, de hecho, creo que me quedaba otra, ¿no? En las promesas incumplidas, que son varias. y así, con este panorama desalentador que dejan estas políticas neoliberales frente a los derechos sociales, si quisiéramos hablarlo de manera amplia, esas promesas que nos prometieron, ya en los 90 había algunas fisuras con ese proyecto, pero esas promesas que hizo el neoliberalismo y que dijo, tú Estado, que no sirves, que eres ineficiente, burocrático, costoso, pues no lo logró. Mayor desempleo, subempleo masivo, altos niveles de desigualdad, bajos niveles de cobertura de los programas sociales, deficiente calidad de los servicios, expansión de la segmentación y mayor procesos de exclusión social. Por eso aparece después en la política social emergente la inclusión social, porque es que quedaron fuera en todos estos años grupos urbanos muy grandes, porciones muy grandes que quedaron fuera de todo el proceso de desarrollo. Y en el siglo XXI el debate se da entre los defensores y los detractores de las políticas neoliberales. ¿Cuáles son las bondades y qué nos permite y qué no? No sé si nos permite mucho, la verdad. Y hay muchas cosas que se quedan a lo largo, aquí traía mis anotaciones, pero para las consideraciones finales y solamente para no quitar tiempo a mis compañeros y para la discusión, esta manera de cierre, y creo que en eso van a apuntar Víctor y Edgar, ¿qué hacemos frente a este panorama? ¿Qué hace México cuando ya en el 2000, por ejemplo, en los países de América del Sur, hay algunos casos que no entraremos aquí a platicar, como el caso de Venezuela, pero ya en el 2000 hubo ese giro, no sé si llamarlo rojo, pero más rosado, ¿no? Como una crítica a este proyecto neoliberal. Y hoy es México, está en el centro allí, como y están todas las miradas puestas. Entonces, retomar con fuerza el debate sobre el papel del Estado en el bienestar y las posibilidades de universalizar los servicios sociales básicos, niveles de avance de este, ¿puedes pasar la otra? De universalismo, no sé, algunos lo llaman básico, habría que tener una discusión, algunos quieren una renta básica universal, son temas que están allí a quienes estudian la política social. Recuperar el Estado como ese sujeto obligado para respetar, para proteger y para cumplir con los derechos sociales, por supuesto incluido la salud como ese derecho social amplio que tiene que ver con los determinantes y que tiene que ver con los derechos sociales, con un derecho a la alimentación, con un derecho a un trabajo digno, a una vivienda digna, a espacios de recreación en una ciudad como México. Considerar a las personas no como simples beneficiarios de los programas sociales, sino como sujetos de derechos. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implicaciones tiene para quienes hacen política? Y que podamos acompañar procesos de exigibilidad de los derechos sociales, tanto política como jurídica. Muchas gracias.